Bienvenidos al país más pequeño del mundo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aranza Mendizábal y hoy estamos de viaje. Amigos, y antes de tomar el metro para la Ciudad del Vaticano, primero nos vamos a tomar algo, un desayuno aquí rápido, y lo más común aquí en Italia son estos tradicionales croissants que aquí les dicen corneto. Miren, vienen como dulcitos con un glaseado por arriba y miren, se ven súper ricos y frescos. Y por supuesto, miren, un cafecito, este aquí se llama cappuccino y también le dicen capucho. Y bueno, este combo es como una promoción y nos costó 1,80 €. Súper barato, es uno de los más baratos que hemos visto. Este lugar queda en la estación de tren Termini, así que está bastante conveniente el sitio y está muy rico. La Ciudad del Vaticano, a pesar de ser un estado soberano, se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Roma. Por lo tanto, está muy bien conectado y de fácil acceso. Puedes llegar en diferentes formas, en metro, en bus y por supuesto en vehículo privado, en carro. Toma aproximadamente unos 20 minutos a media hora en bus o metro y unos 15 minutos en carro. Nosotros escogimos trasladarnos al Vaticano en metro ya que teníamos una estación súper cerca. Bueno amigos, vamos aquí entrando a la estación de metro de Termini y para ir al Vaticano tenemos que tomar la línea A, que es de color naranja, y nos va a dejar en una estación que se llama San Pietro, que sería, bueno, la correspondiente a la Plaza de San Pedro, cerca del Vaticano, ya dentro del Vaticano, mejor dicho. Y quería decirles que el ticket del bus también sirve para el metro y cuesta 1,50. Y una cosa positiva es que este ticket es válido por 100 minutos. Lo puedes usar las veces que quieras dentro de los primeros 100 minutos desde que lo activas. Amigos, y ya salimos del metro, se tienen que bajar en la estación Ottaviano, es la que queda más cerca para caminar hasta el Vaticano y la Plaza de San Pedro, así que bueno, aquí vamos caminando hasta allí. El trayecto en el metro duró unos 15 minutos más o menos, así que está muy cerca. Esta ciudad es prácticamente dentro de Roma. Que sepan que la entrada al Vaticano como tal, a la Ciudad del Vaticano, es totalmente gratis, al igual que entrar a la Plaza de San Pedro también es gratis, pero si quieres entrar a los museos del Vaticano que se encuentran a los alrededores y dentro del Vaticano, igualmente que a la Capilla Sixtina, hay que comprar un ticket, una entrada. Pero amigos, es muy difícil de conseguir. Yo llevo ya como 2 semanas buscando las entradas y lamentablemente no las conseguimos. Sé que se pueden comprar acá, así que vamos a ver. Pero ahorita nos acaba de abordar una señora tratando de vendernos entradas. Tengan mucho cuidado porque le suben muchísimo los precios y me estaba comentando que están todas agotadas porque la semana que viene ya es Pascua, Semana Santa, entonces están todas las entradas agotadas hasta después de Semana Santa. Y nada, nos querían vender, era un tour guiado por 70 € y obviamente que no lo agarramos porque es demasiado caro.
la entrada normal a los museos, si la compras por internet como normalmente se compra, cuesta como unos 18 euros, así que la diferencia es bastante. No quisimos caer en eso porque de verdad que se aprovechan con los precios, así que si van a venir a los museos del Vaticano, traten de comprar las entradas con mucho tiempo de anticipación y siempre cómprenlas online en la página web oficial del Vaticano. Nada, parece que con el tema del COVID, obviamente bajaron el número de personas permitidas de ingresar a los museos. La señora me estaba comentando que anteriormente entraban 15.000 personas diarias y hoy en día por el COVID solamente pueden entrar alrededor de 2.000 y 3.000 personas. Entonces imagínense obviamente que las entradas son bastante limitadas porque ahora muchísimas menos personas pueden ingresar. Para llegar hasta el Vaticano como tal, tienes que caminar aproximadamente unos 10-15 minutos desde el metro. Ya aquí podemos ver como el límite fronterizo, digamos, con Roma. Y oficialmente, amigos, llegamos a la ciudad del Vaticano. Amigos, llegamos a la ciudad del Vaticano, el país más pequeño de todo el mundo. Y miren, a mis espaldas se encuentra la iglesia de San Pedro y en este preciso momento, en estos alrededores, se llama la Plaza de San Pedro. Les voy a explicar un poquito sobre el Vaticano porque yo tampoco sabía mucho de cómo funcionaba esto acá adentro. Bueno, les cuento. El ingreso a esta plaza del Vaticano y a la catedral, a la iglesia de San Pedro, es totalmente gratis. No necesitas pagar nada, no necesitas reservar nada. Pero existen los museos del Vaticano, que es donde se encuentra también la famosa Capilla Sistina. Y para ingresar allí sí necesitamos las entradas de lo que les estaba comentando anteriormente. Esos museos incluyen también la zona o la capilla donde suelen elegir o escoger al próximo papa. O sea, es bastante interesante visitar ese lugar. Lamentablemente nosotros, amigos, no conseguimos las entradas el día de hoy para venir, pero bueno, igual quisimos estar aquí en esta plaza, ver qué tal. Vamos a hacer ahora la fila para entrar a la iglesia. Las filas sí son súper largas, aunque sin embargo, bueno, se ve que están avanzando bastante, así que les voy a seguir grabando para que puedan acompañarme en este día de hoy visitando el Vaticano. El país más pequeño del mundo tiene una extensión de 0,44 kilómetros cuadrados y su población es de unos 800 habitantes. Es uno de los 6 microestados de Europa. En cuanto a su forma de gobierno, se considera una monarquía absoluta, siendo el Papa la máxima autoridad, ya que en el Vaticano se encuentra la Santa Sede, principal institución de la Iglesia Católica. La moneda oficial es el euro, dado que tienen un acuerdo con la Unión Europea. En cuanto al idioma, utilizan el italiano, sin embargo, el latín también es una lengua bastante utilizada en el Vaticano. Miren, este es el correo postal del Vaticano, así que si ustedes quieren dejarle una carta al Papa Francisco, pueden venir aquí y meterla acá en este buzón. Súper curioso, ¿no? Y también hay como una tienda de souvenirs. Mira, y dice que no se puede ni grabar ni hacer fotos adentro. Miren, yo le preguntaba aquí a mi amigo que pensaba él que es esta escultura que se encuentra aquí. Me dice, no lo sé, no lo entiendo, porque dice que ha visto que hay como judíos de todo tipo. Miren, estos parecen así como vikingos, no sé, extranjeros, europeos, mujeres, hombres, niños. Miren, musulmanas, fíjense esta, así, miren, tiene
el hijab, el trapo que usan en la cabeza, que se llama hijab. Y lo único que se me vino a la mente en ese momento y le respondí, le dije, eso quiere decir, y me gusta este mensaje porque siento que significa que todos cabemos en este mismo mundo, seas de la religión que seas. Y wow, eso sí les digo que es lo que me transmitió esta increíble escultura, y al final es la realidad, amigos. Todos somos iguales, y vengas de donde vengas, tengas la religión que tengas, creas en lo que creas, al final todos somos iguales y todos cabemos en este mundo y en esta hermosa tierra. Miren, aquí hay un código QR para entender un poquito sobre esta escultura. Ya me metí y genial, está en diferentes idiomas, así que voy a leer un poquito en español cuál es el significado. Wow, mira, dice, no se trata solo de migrantes. Angel Unawares. Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes. No se trata solo de ellos, sino de todos nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. Los migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los signos de los tiempos. Esto es un mensaje del Papa Francisco, y aquí nos cuenta un poquito de la escultura que se encuentra aquí en la Plaza de San Pedro. Dice, desde el 5 de septiembre de 2019, en un rincón de la Plaza de San Pedro se encuentra una escultura del tamaño real llamada Angels Unawares. Es parte de una iniciativa en la sección de migrantes y refugiados. La obra pertenece al artista y escultor canadiense Timothy Smalls, no sé cómo se pronuncia, y su presencia está destinada a conmemorar la 105ª Jornada Mundial del Migrante y Refugiado del 29 de septiembre del 2019. El Papa Francisco celebró una misa especial en la Plaza de San Pedro para esta ocasión. Describo mis esculturas como oraciones visuales, dice aquí el artista, quien creó y diseñó esta maravillosa escultura, y creo que es lo que me ha gustado más hasta el momento de lo que he visto aquí en este lugar, amigos. Wow, muy lindo mensaje. Y bueno, amigos, ahora estamos aquí haciendo la fila para entrar a la iglesia de San Pedro, a ver si tenemos tiempo. Esperemos que sí nos dé tiempo de entrar. Y bueno, les voy a decir más o menos cuánto tiempo nos demoramos en esta fila, y lo que sí creo es que adentro no nos dejan grabar, así que voy a hacer mi mejor intento, pero lo más seguro es que no pueda grabar. Y para los que se están preguntando si es posible ver al Papa aquí en el Vaticano, y déjenme decirles que sí es posible, amigos, pero hay que mirar primero la agenda del Papa. Esto lo pueden ver en la página oficial del Vaticano, y él hace algunas misas, pero únicamente los días domingo, y obviamente en Semana Santa también son los días como más importantes que suele estar. Pero si ustedes quieren venir al Vaticano y ver el Papa, tienen que venir un día domingo y primero revisar la agenda en internet para que puedan coincidir con él. Él normalmente sale a dar unas palabras y sale por allá en una de esas ventanitas que se ven aquí. Obviamente que se ve súper lejos, pero bueno, él como que sale, da unas palabras y da una bendición a todas las personas que vienen a escucharlo. Amigos, y estamos ya casi entrando oficialmente a la iglesia de San Pedro. Pasamos por un control de seguridad y hemos tardado alrededor de media hora en la cola para llegar hasta aquí, así que bueno, ya vamos entrando. La Basílica de San Pedro es la iglesia cristiana más grande del mundo, situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús y primer obispo de Roma. Y como dato curioso, la mayoría de los papas han sido enterrados en este lugar, incluido el bien recordado Juan Pablo II. Una de las características de la basílica es su impresionante cúpula, de 136 metros de altura en total del edificio. Fueron muchos los arquitectos y artistas involucrados durante más de 100 años de construcción de la basílica.
les juro amigos que para cualquier parte que ustedes miren en este lugar hay algo impresionante que te deja simplemente sin aliento. A donde sea que voltees, a donde sea que mires, en los techos, en las esquinas, hay algo, alguna escultura, alguna pintura, alguna imagen. Miren, wow, wow, wow. Y como está a punto de llegar la Semana Santa, amigos, supongo que están preparando todo este espacio aquí a los alrededores de la Plaza San Pedro. Bueno, obviamente para celebrar lo que es la Semana Santa. Este próximo domingo es Domingo de Ramos. Probablemente cuando ustedes estén viendo este video, pues ya haya pasado este día. Pero lo que quería decirles es que acabo de salir, amigos, de la iglesia. Y bueno, wow, como les estaba diciendo, no tengo palabras para describir. Les juro que la cámara no puede captar lo que pude ver yo con mis propios ojos. Es una cosa espectacular, demasiado imponente. Para donde quieras que voltees, que mires, hay algo interesante, hay algo que ver, hay algo, bueno, una pintura, no sé, una pintura, un objeto, una imagen, una escultura. Donde quiera que mires hay algo bastante interesante. Y otra cosa que quería comentarles es que se puede subir a la cúpula de la iglesia, de la catedral. Se puede subir por las escaleras o también en un ascensor. Si quieres subir caminando por las escaleras cuesta 8 euros y si quieres subir en un ascensor la entrada cuesta 10 euros. Lo queríamos hacer, pero lamentablemente estamos muy cortos de tiempo porque ahora en un ratico tenemos que tomar nuestro tren, un tren desde la estación de Termini para llegar a nuestro próximo destino acá en Italia. Vamos a ir a otra ciudad a seguir conociendo, así que bueno, tenemos el tiempo bastante limitado. Conocer Roma, amigos, es impresionante. Les digo que me ha encantado esta ciudad y si algún día tienen la oportunidad, por favor, tienen que venir. Me quedo bastante satisfecha a pesar de que no pude entrar a los museos del Vaticano. Igualmente venir aquí, estar en este lugar, sentir la vibra, el ambiente, bueno, ver que mis ojos puedan ver y captar toda esa magnitud. Les digo que me quedo bastante contenta. Así que bueno, y como yo lancé ya mi moneda en la Fontana di Trevi pidiendo un deseo, espero que se me cumpla y pueda regresar a Roma muy pronto, ¿por qué no? Así que nada, amigos, espero que les haya gustado este recorrido por el Vaticano el día de hoy, el país más pequeño del mundo. Digamos que el hogar también de la Iglesia Católica y todo lo que conlleva, por supuesto también del Papa, el Papa Francisco ahora mismo. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció el video, si les gustó, te gustaría visitarlo algún día o si ya lo has visitado, has entrado al museo, cuéntame cómo fue tu experiencia. Y si tú que estás viendo este video y todavía no formas parte de esta linda comunidad, quiero invitarte a que te suscribas al canal dándole clic al botón rojo que aparece debajo del video y por supuesto no olvides activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te envíe una alerta cada vez que haya un video nuevo aquí en este canal. Esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.